Un cordial saludo, mi nombre es Laura Esperanza Pomar González y hoy quiero tratar de un tema que no nos hace ajenos a la realidad aquí en Colombia. Se llama Colombia, conflicto irregular, desplazamiento interno y seguridad humana. Como primera medida tenemos la portada, subportada, tabla de contenido e iniciamos con el planteamiento del problema, que es como una base para iniciar a explicar nuestra investigación. Luego tenemos la pregunta de investigación. Entonces, la pregunta que dice, ¿qué son las disidencias de las FARC y cómo la presencia de esas organizaciones ha transformado el conflicto armado en Colombia? Luego tenemos los objetivos generales y los objetivos específicos. El objetivo general es analizar y comprender los impactos generados por la emergencia de las disidencias de las FARC en el marco del posconflicto. De esta investigación tenemos tres objetivos específicos. Son analizar y comprender el concepto de conflicto irregular, examinar las causas de la guerra en nuestro país y comprender el surgimiento de los grupos de las disidencias de las FARC, diagnosticar las problemáticas del conflicto armado en las comunidades afectadas en el marco del posconflicto. Como ya sabemos, el conflicto ha afectado a toda Colombia, pero en sí hay algunas regiones el cual nos ha afectado más. En estos momentos yo vivo en el Caquetá y el Caquetá ha sido muy abatido por la violencia. Ha sido uno de los departamentos al norte de Colombia quien más ha afectado la violencia. Tenemos la justificación que nos dice, después de plantear los acuerdos de paz y ser firmados por el gobierno de las FARC y el gobierno nacional en La Habana, Cuba, los colombianos nos interrogamos cada día más acerca del por qué continuamos en medio de la intolerancia y el respeto hacia la vida. La idea central de esta investigación es dar a conocer las razones por el cual hoy están surgiendo grupos disidentes de las FARC que vienen haciendo presencia en algunas regiones del país con la intención de intimidar a la población civil. Por lo tanto, es de vital importancia la búsqueda de herramientas que aporten a la implementación de los valores y principios de nuestro país para aludir a la reincorporación de grupos al margen de la ley. Tenemos el marco teórico. El marco teórico que nos establece las coordenadas a partir de los cuales se investiga. El concepto de conflicto armado se aplica a los procedimientos ilegales violatorios del derecho internacional humanitario que cometen las guerrillas, las autodefensas ilegales, organizaciones de justicia privada o grupos de alzados
en armas durante los procesos revolucionarios para la toma del poder. La búsqueda de soluciones al conflicto armado que se desarrolla en Colombia requiere una comprensión objetiva y realista de la naturaleza del fenómeno guerrillero y de la dinámica actual de su enfrentamiento con el Estado. Por lo tanto, el conflicto armado tiene características que se asocian al fenómeno de disidencias de las FARC. Actualmente, estos grupos están surgiendo sin la necesidad de ser identificados mediante bases en el estatus de las comunidades. En este sentido, se le da continuidad al conflicto armado buscando intimidar a la población civil mediante el sometimiento a la voluntad propia. Por otro lado, existe una debilidad en las Fuerzas Armadas que nos representan a nivel nacional, que es utilizado como medio de fortalecimiento para la filtración de unidades revolucionarias que vienen adelantando un trabajo alineado con el narcotráfico en Colombia. La hipótesis, que es la suposición de ideas. En mi opinión, las disidencias de las FARC son grupos de delincuencia común ya existentes que se hacen identificar ante la sociedad civil como grupos al margen de la ley que están causando fobia en algunos departamentos del sur de Colombia en la actual etapa del posconflicto. De esta manera, estas organizaciones buscan crear espacios donde puedan actuar sin la necesidad de rendir cuentas al Estado colombiano. Por otro lado, estos grupos ocultan una doble intención de fortalecimiento hacia el narcotráfico a través de las diferentes líneas de narcotráfico que se están filtrando en la actualidad. Bueno, esta es la identificación y argumentación del tipo de investigación. Se conoce como una investigación cualitativa, ya que se basa en la obtención de datos no cuantificables. ¿Listo? Y por último tenemos la webgrafía de Félix Bedout. Este es un autor, la relación entre dos autores, aquí los tenemos, y una nota periodística. Muchísimas gracias.